Buenos días y bienvenidos al webinar Internacionaliza Digital Google Ads, organizado por el Departamento Internacional de Cámara Valencia. Mi nombre es Luz Martínez y antes de presentarle a nuestros ponentes de hoy, queremos asegurarnos que podéis vernos y escucharnos correctamente. Para ello, os recordamos que debéis de activar en la configuración del sonido la opción Audio del equipo. Para comprobar que todo funciona correctamente, os vamos a lanzar un sondeo de manera que podéis contestar en vuestras pantallas a la siguiente pregunta. Simplemente tenéis que clicar en la pantalla y decirnos si estáis escuchando y viendo la imagen correctamente. En el caso de que no podáis escucharnos, os pedimos que os comuniquéis con nosotros a través del chat y os ayudaremos a resolverlo. ¿Vale? Ya casi todos estáis empezando a votar. Perfecto. Estupendo. Veo que, bueno, un rotundo 100% dice que no se escucha bien. Así es que estupendo porque salvamos los problemas técnicos que pudieran surgir. Vale, habéis votado ya casi todos. Fenomenal. Muy bien, informaros que las presentaciones que van a ser mostradas durante la sesión se os enviarán por correo electrónico junto al enlace del vídeo para que podáis verlo de nuevo si hay alguna duda que se os ha quedado en el tintero. También recordaros que nuestra emisión es en directo, por lo que podéis formular vuestras preguntas a través del chat que tenéis y las trataremos en el coloquio con nuestra ponente de hoy. ¿Vale? A través del chat también os vamos a ir enviando información de los enlaces donde podéis ver la oferta completa de los webinars programados para los siguientes días y otro con el canal de Cámara Valencia, donde vais a poder todos los vídeos que hemos hecho de los webinars que ya hemos emitido hasta el momento. Sin más, no me quiero entretener, me gustaría cederle la palabra a mi compañera Marian Montesinos, que os hará la introducción de la temática del webinar de hoy y os introducirá también a nuestra panelista. Marian, cuando quieras. Buenos días, gracias Luz. Bueno, en primer lugar, quería daros la bienvenida a este taller que hemos organizado, este webinar que hemos organizado para el día de hoy. Vamos a centrarnos en la herramienta que ofrece Google Ads, y vamos a ver de qué forma durante esta crisis que hemos tenido, esta herramienta puede ser útil para las empresas. Y quería también, por supuesto, agradecer la gran acogida que ha tenido este webinar por parte de todos los asistentes y bueno, pues vamos a ello. Antes de dar pie a la presentación del webinar, quería hablaros sobre un programa que en próximas fechas vamos a poner a disposición de las empresas, que es el programa Expande Digital. Va a ser ya la cuarta edición de este programa que se va a poner en marcha para las empresas valencianas que deseen lograr una mejora o un posicionamiento online a nivel internacional. Quiero destacar que entre los requisitos que se exigen a las empresas para poder pedir este programa es que tenemos que tener un mercado internacional ya previamente seleccionado. El programa consta de dos fases. Una primera fase que está 100% subvencionada, tanto por los fondos FEDER a través de las cámaras de comercio como por IBACE Internacional. En esta primera fase se ofrecería un asesoramiento a la empresa para tener un diagnóstico inicial sobre cuál es el punto de partida y qué acciones son las recomendadas para poder alcanzar los objetivos en dicho mercado. Y en segundo lugar, la segunda fase de este programa consistiría en poner a disposición de las empresas una serie de recursos financieros para cubrir acciones en dichos mercados. Se cubriría hasta el 50% de estas acciones y algunas de las acciones que estarían incluidas en el programa pues sería la mejora del posicionamiento tanto SEO como SEM en el mercado seleccionado, acciones de generación de contenido, acciones de email marketing, desarrollo de campañas en redes sociales o la realización de vídeos a través de medios online, obviamente.
Bueno, y esto es el programa que en próximas fechas vamos a poner a vuestra disposición. Y luego quería, ya centrándome en la parte del taller, quería compartir con vosotros 2 o 3 reflexiones para dar pie a nuestra ponente y a la interesante sesión que vamos a poder atender hoy. Bueno, obvio es que la situación actual ha generado un antes y un después a muchos niveles, pero en el mundo empresarial, que es lo que ahora nos ocupa. La situación es complicada, pero también de alguna forma queremos hacer un llamamiento y queremos notificaros que la parálisis no es global. Hay ciertos mercados y hay ciertos sectores que, bueno, pues que aún se mantienen activos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con todo esto, tenemos que plantearnos cómo ha afectado y cómo afecta la situación del COVID-19 a nuestro sector y a nuestra empresa en particular, obviamente. Centrándonos ya en el contenido de nuestro taller, pues también tendríamos que ver cómo ha afectado esta situación a las campañas que llevamos a cabo a través de Google. Debemos de ser adaptables a las circunstancias de nuestro entorno. Una segunda reflexión sería vinculada con si tengo que parar o no tengo que parar las campañas que estoy llevando a cabo en Google. Obviamente Google no ha parado, Google no descansa, por lo tanto la respuesta a esta pregunta es relativamente obvia, no debemos parar, pero sí que debemos ajustarnos y debemos adaptarnos para no quedarnos atrás y estar en unas posiciones adecuadas y aptas para poder estar en una condición adecuada. Otra reflexión sería, si no tenemos que parar nuestras acciones, ¿qué estrategia es la más indicada? Bueno, se habla de campañas de reconocimiento de marca, de reputación online, se habla también de la posible reducción en la inversión en medios y en lo que son las campañas, se habla de optimizar campañas, hablamos también de concentrar inversiones en productos que mejor funcionan. Bueno, todas estas preguntas, todas estas cuestiones que se nos antojan, vamos a intentar centrarlas en el rato que vamos a compartir hoy en este webinar. El objetivo principal de este seminario sería el de llamar a la tranquilidad y dar respuesta a las preguntas que muchas de las empresas nos están planteando con respecto a los cambios que se están llevando a cabo en el rendimiento y en las métricas en nuestras campañas de Google Ads a nivel internacional. Y para ello contamos con nuestra ponente de hoy, que es Victoria García Barroso. Ella forma parte del equipo de la empresa Multiconversion, que es una agencia de marketing digital que lleva más de 10 años prestando servicios a las empresas con una gran especialización en lo que es el ofertar servicios globales integrados en cuanto al diseño de la estrategia de digitalización en la empresa. Este equipo está formado por un equipo multidisciplinar y expertos en diferentes ámbitos, como podría ser el diseño gráfico, PPC, SEO, marketplaces o desarrollo de marketing de contenidos o email marketing. La idea que quiero transmitiros de esta empresa es que ofrecen soluciones integrales relacionadas con el tema del marketing digital. Además, Multiconversion es una de las empresas que forma parte de la red de colaboradores homologados dentro del portal de los negocios TIC Negocios de Cámara Valencia. Y hablando ya un minuto sobre lo que es Victoria, ella es responsable de marketing dentro de Multiconversion, especialista en SEM y CRO. Sus inicios han estado vinculados al desarrollo de aplicaciones móviles y también, bueno, pues desde que está más centrada en el ámbito de agencias de marketing digital, ha llevado a cabo acciones tanto con instituciones públicas, asociaciones, como también con clientes, por supuesto, empresas finales, especializados en diferentes sectores. Gracias, Victoria, por tu rápida respuesta a la invitación que te hicimos desde cámara. Y a vosotros también, a todos los asistentes, nuevamente agradecer vuestro interés y os invito que cualquier duda o consulta que queráis hacernos nos la vayáis planteando en el chat para que al final de la intervención de Victoria nuevamente nos volvamos a ver y se genere un coloquio.
Sin más, cedo la palabra a Victoria. Hola a todos. Hola. Os comparto la pantalla. Vale. Bueno, muchas gracias por las palabras de Luz y de Marian y por la oportunidad de participar hoy en este taller. Este taller vamos a ver principalmente estos 4 puntos que serían... Ay, perdón. Oportunidades y debilidades que ahora mismo la herramienta de Google AdWords está ofreciendo en todo el tema relacionado con el COVID-19, pero también vamos a ver diferentes oportunidades que podemos aplicar en otros momentos de nuestra empresa, es decir, tanto con diferentes productos que queramos lanzar en un futuro, como por ejemplo en diferentes situaciones del mercado, pues según sea nuestra época valle o cuando más productos estemos vendiendo. El segundo punto sería cómo preparar nuestro negocio para los mercados internacionales. Veremos también diferentes estrategias de Google Ads según los países en los que queramos empezar a comercializar nuestros productos o nuestra marca y diferentes casos de éxito y ejemplos. Os he dejado tanto aquí como al final mi dirección de LinkedIn por si tuvierais cualquier duda o quisierais contactar. Para empezar los webinars siempre me gusta comentar 3 puntos o 3 objetivos que me gusta conseguir con el webinar. El primero es que los asistentes puedan aprender algo nuevo, pero aprender desde el punto de vista de conocer, porque vivimos en un mundo del marketing en el que todo cambia muy rápidamente y cuesta estar muchas veces al día de todo lo que ocurre. El segundo punto sería inspirar, es decir, que de aquí podáis sacar alguna idea para vuestro proyecto o vuestra marca que os ayude a llevarla a cabo y a tener nuevas ideas. Y por último punto sería el de reforzar. Como decía Marian, ahora estos momentos son complicados, pero obviamente va a haber una salida. Al final es como montar en bicicleta, debemos de seguir. Y aunque parezca que ahora mismo pues nuestras campañas no están teniendo los mejores resultados, pero puede ser que sea ahora o en otros momentos. No siempre el mercado está respondiendo correctamente y aunque lo hagamos todo de la forma correcta, a lo mejor no estamos obteniendo los resultados que queremos, pero realmente no depende de nosotros. Entonces, sería el punto de reforzar la idea de que, bueno, de que lo que estamos haciendo es algo común, que estamos siguiendo unas estrategias lógicas y que si a lo mejor no estamos obteniendo los resultados que queremos en este preciso momento, no es porque no lo estemos haciendo todo lo que esté en nuestra mano. El primer punto de oportunidades y debilidades, en cuanto a cómo afecta el coronavirus a mi sector, viene también por algo que comentaba Marian, que es si debemos parar las campañas o no. El otro día o en otro webinar, una asistente comentaba que su agencia le había dicho de parar las campañas, pero que ahora no tenía tan claro si esa era la mejor estrategia. Entonces, esto al final, como lo vamos a ver, si realmente es el momento de parar nuestras campañas o no, nos lo va a decir la demanda del mercado. Es decir, tenemos que saber si nuestra marca o producto ahora mismo es su época fuerte, es decir, igual que los hoteles tienen su temporada alta en verano y obviamente sus reservas bajan en invierno, saber si ahora mismo nuestro producto o marca es cuando más vamos a vender o no, para partir de más o menos los resultados que podemos obtener. Y luego, en segundo punto, habría que ver si en este momento el mercado nos está ofreciendo las mismas oportunidades que antes, más o menos. En la parte de la derecha de la presentación, a través del planificador de palabras clave de Google AdWords podemos ver diferentes términos de búsqueda, su volumen de búsquedas mensuales y el coste más o menos que podemos tener. Ahora mismo sería importante analizar con esta herramienta nuestras palabras clave, las keywords de nuestro negocio, porque nos podemos llevar una sorpresa. Es lo que comentábamos de yo pienso que no voy a tener búsquedas, pero realmente puede que no sea así. O que tenga pocas búsquedas, pero que esas pocas búsquedas me salgan muy baratas. En este caso, realizamos la búsqueda con el término de bolsos y sorprende que, por ejemplo, la marca de Adolfo Domínguez, por poner el primer ejemplo, tenga un volumen de búsquedas medio. Esto es con los datos de los últimos meses, o sea, cuando ya había empezado el coronavirus a hacer su efecto. Si nosotros tuviéramos una tienda que vendiera este tipo de bolsos bajo esta licencia de marca, igual si hiciéramos campañas de producto podríamos obtener clics a 2 céntimos y dentro de la estrategia sería importante analizar este tipo de ventajas.
En el segundo punto, ¿tengo que parar mis campañas o no? Depende de la demanda que en este momento tenga el mercado y de si puedes obtener algún beneficio. Y luego otro punto importante que está haciendo ahora Google Ads es que nada más entrar te dice diferentes recomendaciones o puntos de ayuda para tus campañas. Estas recomendaciones Google las ha aplicado desde siempre. Hay una sección en la parte de la izquierda donde te recomienda posibles mejoras de tus campañas, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por estas recomendaciones, que ahora precisamente en tiempos del COVID está haciendo mucho hincapié en que dejes que Google lo gestione como él piense que es mejor para tu negocio, optimizando tus pujas y optimizando tus presupuestos, al final lo que hacemos es que lo dejamos todo en manos de Google y no solo no tenemos una visión global, sino que quizá no estemos invirtiendo el presupuesto de forma correcta. Entonces, sí que son un buen punto de apoyo, pero siempre es recomendable estar encima de este tipo de recomendaciones para saber cuáles podemos aplicar y cuáles no. Siguiendo esta línea, ahora sería el momento de ver si realmente lo que estamos haciendo, la estrategia que estamos implementando es la correcta. Ahora mismo muchas empresas apuestan por hacer campañas de marca porque el tiempo medio de los usuarios en las redes sociales ha aumentado más de un 55% y por tanto están mucho más conectados a sus dispositivos y por tanto tienen más predisposición a consumir ese contenido. Entonces, las campañas de branding, las campañas con un tráfico muy barato que puedan llevar mucho público, nos pueden ser de gran ayuda ahora mismo para captar nuevos usuarios y luego realizar un remarketing. Quizá ahora mismo en estos momentos no obtengamos una conversión directa, pero sin embargo sí que podemos captar un gran número de público que más tarde, trabajado de una forma correcta, acabe convirtiendo. El segundo consejo que os daría en estos momentos sería el reajustar la inversión en función a la demanda del mercado. Y otro punto importante con lo de pausar o no las campañas es que es muy contraproducente por el algoritmo que tiene tanto Google como Facebook. Es decir, parar una campaña hace 2 meses cuando comenzó todo esto y volver a reactivarla ahora, la campaña no va a funcionar de la misma forma porque las métricas, los píxeles que están cogiendo los datos no están actualizados y por tanto las métricas no van a ser válidas. De hecho, a la campaña le va a costar mucho más arrancar. En este sentido, si hemos mantenido las campañas, perfecto, haciendo diferentes ajustes y si no, lo ideal sería empezar de nuevo como si fueran campañas nuevas. Luego, por otro lado, en estos momentos de optimización de presupuestos y de recursos, sería importante simplificar la estructura de las campañas y va un poco con el hilo de apostar por el caballo ganador, es decir, ahora mismo invertir en lo que mejor nos esté funcionando y analizar cuando la situación del mercado mejore, cómo podemos ir reactivando otras acciones que antes nos daban buenos resultados. Y en cuanto a la optimización de recursos, en el diseño de los anuncios sería recomendable ahora optar por anuncios con títulos dinámicos, es decir, anuncios que se generan automáticamente según las búsquedas de los usuarios y también anuncios de display adaptable, que con solo 2 imágenes podemos crear muchos anuncios. Estos serían 2 ejemplos. Este primero, lo bueno que tiene es que según las búsquedas te genera tanto el título como la URL. Entonces, obtenemos más opciones de anuncio, más tipos de anuncio, más diseños con exactamente el mismo o menos recursos y luego además la coincidencia que hacemos entre la búsqueda del usuario y lo que le mostramos, porque lo que hace es que coge la URL del producto que esté buscando, en caso de que sea un e-commerce, y se lo enlaza directamente con el anuncio, el CTR, por experiencia, suele ser más alto en este tipo de anuncios, porque la coincidencia entre la búsqueda y el resultado es mayor. Y en el caso de los anuncios de display adaptable, es el ejemplo que aparece ahí, que con 2 imágenes en tamaño cuadrado y rectángulo y 2 logos podemos generar estos tipos de formatos de anuncio que aparecen 5, pero que creo que son hasta 10. Entonces, a la hora de optimizar recursos, pues esto es importante. ¿Por qué comentamos todo esto? Porque antes de dar el paso a los mercados internacionales en estos momentos, hay que analizar bien lo que tenemos. Y una vez sepamos que podemos dar el paso, sería cuestión de preguntarnos un poco, hacer como una especie de checklist de si cumplimos todos los requisitos. Lo primero es ver a qué país se quiere dar el salto. Normalmente, y más en estos momentos, países con tu misma lengua,
con la misma lengua en la que tengas o idioma en la que tengas tu página web y en la que tengas tus productos, te será mucho más fácil ese salto a la hora de configurar las campañas y a la hora de realizar las comunicaciones. Luego, por otro lado, hay que definir bien en qué canales queremos hacer campañas, principalmente por el coste. Los países europeos suelen tener un coste por conversión y por clic que suele ser mucho más elevado que los países, por ejemplo, de Latinoamérica. Luego, obviamente, los presupuestos que vamos a querer destinar y luego el tema de contar con los permisos y recursos necesarios. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como ya, bueno, como veremos ahora, no todos los países tienen los mismos permisos a la hora de comercializar productos que vengan del extranjero. Pero no me explico solo no me refiero solo a los permisos aduaneros o a la licencia de venta de productos, sino que, por ejemplo, hay países donde Google no es el buscador oficial, como por ejemplo Rusia o China. Entonces, en ese caso, en caso de que queramos hacer campañas allí, tendremos que ver cuál es el canal que utilizan y, por ejemplo, en el caso de China, si no me equivoco, tienes que solicitar un permiso para decir que tu negocio tiene una relación con China, de que tengas ahí algún tipo de tienda o algún tipo de filial para poder comercializar tus productos allí según las últimas informaciones que estuve leyendo. O, por ejemplo, hay países directamente restringidos donde determinados buscadores como Google no funcionan. Entonces, en este sentido, detectar si el idioma es el mismo o cuánto nos va a costar adaptarlo. El tema de la moneda del país en el que vamos a invertir, ya no solo por el tema de la configuración de los métodos de pago con la página web, sino también por el tema de los anuncios. Tú vas a tener que mostrar una oferta que no va a ser la misma que la que tengas en tu página web y luego cuando tú factures por las campañas, el tema de la facturación es diferente porque ahí se te va a cobrar de una forma, pero aquí en España lo vas a tener que presentar de otra manera. Estos serían, en principio, los aspectos a tener en cuenta antes de dar el salto. Otro punto muy importante que parece muy obvio es saber si hay oportunidades de mercado en aquellos países. Podemos utilizar, como hemos visto antes, la herramienta de planificación de palabras clave que nos permite ubicar por país. Tú decides el país en el que quieres hacer la búsqueda y el idioma, introduces las palabras clave. Entonces puedes ver si tanto esa como otras palabras clave relacionadas tienes realmente demanda en esos países. Y luego otra herramienta también que podéis utilizar es Google Trends, que sirve para analizar el volumen de búsqueda en general. Puedes incluso comparar, pues por ejemplo, si una palabra escrita de una forma es más buscada que de otra, para luego poder aplicarlo a tus campañas. Y en el momento de decidir por qué país empezar, una buena opción sería analizar los datos de Analytics. Pero porque como nosotros, o sea, me refiero, las páginas web generalmente, aunque estén hechos con un dominio específico para un país, tú puedes acceder desde muchas otras partes del mundo. Al analizarlo, como en este ejemplo que os pongo, puede ser que os llevéis una sorpresa de pensar que ya tenéis realmente una cuota de mercado en algunos países donde estáis apareciendo, entre comillas, sin saberlo. En este caso es un cliente que tiene una juguetería. Su producto son juguetes y su mercado principal es el de España. Sin embargo, analizando los países de tráfico, veíamos que en el caso de Alemania, estos datos son aproximadamente de los últimos meses, veíamos que, por ejemplo, de países como Alemania o de Canadá, aunque fuera en menor medida, tenía un gran volumen de compras. Ellos no estaban haciendo campañas, pero sin embargo ahora sí que se está planteando una estrategia para dar el salto en estos países donde ya se sabe que se va a tener un mínimo de aceptación y, bueno, sacando un poco los términos del volumen de búsquedas o de compras que hay para poder ajustar también la inversión. En el caso de las estrategias de campañas de Google Ads según los países de acción, podríamos empezar por una campaña de branding o de alcance, sobre todo para ver el coste, porque como ya os he dicho, aunque normalmente por experiencia los países europeos o Estados Unidos el coste suele ser bastante más caro que los países latinoamericanos, va a depender también mucho del producto, de realmente si es, por ejemplo, un producto de primera necesidad o si es de un tipo de adquisición más caro. Lo mejor es hacer una pequeña prueba de branding o de alcance de marca para empezar a poder medir esos KPIs y en función de ello decidir estrategias más avanzadas. Otro punto importante que podemos aplicar
tanto aquí en España como cuando demos el salto internacional, es importante realizar las búsquedas por zona geográfica. Me explico. Muchas veces decimos, no, yo quiero hacer una campaña en España y mi presupuesto es 200 euros. Tengamos en cuenta que obviamente no vamos a trabajar sobre los 47 millones de habitantes que tiene España, pero 200 euros entre 1 millón, tengamos en cuenta cuánto nos puede costar el clic o cuánto pretendemos que nos cueste. Entonces, una buena opción es cuando vayamos a un país hacer una campaña muy general y cuando detectemos las ciudades o principales puntos donde hay esa demanda, entonces segmentar por esas ciudades. Es decir, podemos comenzar haciendo una campaña en España, pero si vemos que las zonas de Madrid, Barcelona, Andalucía y las Islas Baleares son las que más conversiones o más tráfico tienen, centrarnos ahí en lugar del resto de España, sobre todo por el tema de la optimización del presupuesto. Otra opción, sobre todo en estos primeros puntos para comenzar, sería la elaboración de campañas de remarketing. Porque si, como hemos visto antes, ya hemos tenido tráfico de esos países, pero no lo hemos estado explotando porque no hemos hecho campañas específicas en su idioma o en su país, una buena opción es crear unas listas de remarketing específicas con este tipo de, o sea, con estos usuarios de estos países objetivos e impactarles con anuncios. Antes de mostrarles un anuncio a un usuario nuevo de ese país, vamos a comprobar cómo funciona en aquellos que ya nos conocen. Y luego el otro punto importante podrían ser las campañas locales. Las campañas locales en Google AdWords lo que nos permiten es, dentro de Maps sobre todo, destacar nuestro producto o mercado, teniendo en cuenta siempre que tengamos un lugar físico. Es decir, este tipo de campañas están pensadas para franquicias o para tipos de tiendas que quieran abrir una nueva ubicación, y entonces lo que haremos será impactar sobre los usuarios que estén cerca de nuestro negocio para darlo a conocer. Y luego también es un tipo de campaña que es bastante económico, puesto que se basa sobre todo en el tema de impresiones y de clics, pero los objetivos suelen ser una llamada de teléfono, pulsar el botón de la ficha de Google de cómo llegar, ver las valoraciones. Entonces, a nivel de microconversiones nos suelen dar mucha información a un coste muy, muy económico. Y en este caso real que os quería mostrar aquí era para que vierais un caso de cómo se estructuraría una campaña internacional. En este caso era una empresa B2B que necesitaba captar clientes potenciales en diferentes países. Encima, o sea, el mercado internacional está abierto tanto para productos B2C como para productos B2B, y tampoco, obviamente, hay canales que suelen funcionar mejor, pero en este caso una campaña de Google AdWords para un producto de B2B también puede dar muy buenos resultados. Y en este caso también lo bueno que tiene utilizar Google AdWords es que generalmente para las campañas de búsqueda suele mostrar muchas facilidades. No necesitas configurar nada fuera de lo común para poder hacer una campaña en diferentes idiomas. Lo único que tienes que tener en cuenta es el país en el que ubiques la campaña y el idioma de tus anuncios, así como las keywords, que las pongas en el idioma que corresponda. Segmentando por ubicación con las keywords correspondientes no debería haber ningún problema. Y luego, por ejemplo, también cuando las campañas suelen funcionar bien, aunque el CPC y el CPA, es decir, el coste de una adquisición suele ser más elevado en campañas internacionales, en el tema del retorno también suele ser bastante elevado, precisamente por el poder adquisitivo. En este caso, nosotros inventamos la campaña por Reino Unido, Italia, Portugal, Francia y luego concretamente en la zona de Irlanda. En este caso tenían unos presupuestos muy, muy ajustados al día, tampoco hace falta presupuestos muy, muy elevados, y sí que es verdad que el coste por clic suele ser más alto, porque pagar 0,70 por una búsqueda, aunque sea B2B, es relativamente elevada, pero sí que es verdad que está bastante bien enfocado todo el tema de la segmentación, y el coste que veis por conversión, que la media es de 13,17, suele ser bastante bajo para lo que cuesta un lead de este tipo en el extranjero. Y como os comentaba antes, suele ser más caro, pero las tasas de conversiones que veis por campaña, que la media es del 4%, también suelen ser más elevadas en ese sentido.
Bueno, y otra cosa que quería decir, con lo que ocurre también con los países latinoamericanos, pasa, o sea, en este sentido, si hacéis una campaña veréis totalmente lo contrario, veréis que sirve para llevar muchísimo volumen de tráfico, sirve para llevar muchísimos clics, pero quizá la conversión sea más difícil. Entonces, si nuestro producto se encuentra allí, debemos de tener en cuenta que las campañas de tráfico nos van a funcionar muy bien, pero luego quizá debamos hacer más hincapié o más refuerzo en las campañas de conversión, ya que es ahí realmente donde nos va a costar más. Pero al final simplemente el funcionamiento del mercado y de los países en los que vamos a trabajar. Tienen otra forma de trabajar y otra forma, ¿cómo se dice?, otro pensamiento social y su respuesta a nivel de consumo se acaba notando también en las campañas. En el caso de las campañas de Google Shopping, es una apuesta muy interesante para los e-commerce, sobre todo en el punto de abarcar mucho más territorio. Según un estudio de la empresa Forrester, se estimaba, antes de que todo esto pasara, que para el 2022 las ventas internacionales superaran el 17%. Entonces, en estos momentos, igual que debemos saber si en nuestro país tenemos demanda para poner en marcha las campañas, debemos de analizar si esto ocurre en los países en el extranjero. En este momento no todos los países se van a recuperar al mismo ritmo, pero aunque no estuviéramos en un momento como este del coronavirus, también hay que ver exactamente si ese otro país en este momento por la tendencia del mercado tiene más demanda y si es un buen nicho en el que comenzar. Y luego, aparte de obviamente la posibilidad de comenzar a hacer campañas y de vender un producto de forma internacional antes de que tus competidores, que te va a dar obviamente una gran ventaja, el tema de las franjas horarias también es importante, porque claro, debemos de tener en cuenta que mientras que nosotros, es posible que en otros países en los que nosotros comercialicemos, las horas en las que se van a mostrar los anuncios no sean las mismas, pero sí que es verdad que ampliamos también el horario en el que vamos a poder vender nuestros productos y que, por ejemplo, en el caso de las campañas de shopping es algo muy dinámico. Subiendo el feed de productos de forma correcta, podemos abarcar más nicho de mercado que ahora mismo se nos esté escapando. Aquí lo que sí que debemos de tener en cuenta es que los servicios, como os he dicho antes, pues ver si el buscador de Google AdWords en esos países está disponible, si está vetado, si no está vetado. Saber si nuestro feed de productos, es decir, si Google Shopping nos deja vender en esos países. Y luego también el tema del idioma es la divisa, y la divisa es importante, porque como subimos los productos de nuestra página web, lo que os comentaba antes de la moneda, hay que ver si en aquel país, hay que tener en cuenta que en aquel país que lo subamos en ese mismo tipo de divisa. Y luego diferentes situaciones que se pueden llegar a dar. Normalmente no es necesario hacer un conjunto de productos o una carga de productos diferentes si se utiliza la misma divisa o idioma. En ese sentido, no hay ningún problema. Podemos realizar la campaña como si la hiciéramos aquí en España y simplemente cambiar la ubicación. ¿Cuándo se necesita un nuevo feed? Cuando tenemos un mismo idioma pero una distinta divisa, ¿vale? Cuando en ese lugar tienen un idioma y divisas diferentes, o luego, por ejemplo, tendremos que cargar un producto diferente si hay productos que queramos comercializar, pero hay otros que no los queramos vender. En ese caso, no podremos decir que lo coja todo del mismo sitio. Tendremos que hacer una selección determinada y ya después subirlo para que sean esos productos en concreto los que se muestren. Y luego, finalmente, quería hablar de las campañas de descarga de aplicaciones, porque este tipo de aplicaciones suelen tener muy buen resultado en otros países, principalmente porque normalmente con el idioma en castellano y en inglés la aplicación se puede publicar sin problemas y podemos llegar a una gran extensión de terreno, porque normalmente lo único que hace falta es traducir la aplicación y a la hora de subir la ficha de producto a Google Play solo hace falta traducir los contenidos y luego son muy fáciles de montar. Realmente solo hay que configurar la campaña, no necesitas prácticamente ningún tipo de anuncio, la pones en marcha y conectarla correctamente con Analytics o con Google AdWords para poder registrar correctamente las descargas de las aplicaciones.
Y otro punto importante con el tema de las apps es que cuando queramos lanzar una nueva aplicación y queramos testearla, una buena opción es utilizar los países latinoamericanos, ya que el coste suele ser menor y el feedback suele ser muy alto, es decir, son muy participativos, suelen dejar un gran volumen de reviews y es una buena opción para en una primera fase de lanzamiento probar el funcionamiento de la app y qué aceptación tiene y luego ir decidiendo qué coste tienen los diferentes países. El tema del lanzamiento de aplicaciones en iOS es más complicado, pero elaborar campañas para fomentar la descarga de apps a través de Google Play y en países extranjeros sí que sería también una buena opción. Creo que hemos ido un poquito rápido, pero bueno, espero haber tocado en general los puntos más importantes en los que la gente normalmente suele tener mayores dudas. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y a Cámara de Comercio. Muchísimas gracias, Victoria. Un segundo que comparto mi webcam. Aquí estamos, perfecto. Bueno, pues nada, creo que ha quedado clarísimo. No sé si incluso podrías darnos algún ejemplo que mientras nuestros participantes, si quieren hacer alguna pregunta, ya sabéis que podéis realizarlas a través del chat y se las vamos a ir trasladando a Victoria. Asimismo, recordaros que tanto la grabación como la ponencia os las vamos a enviar por correo electrónico. Entonces, bueno, pues no sé, de momento todavía no tenemos ninguna pregunta, parece que o ha quedado todo muy claro, pero sí que a lo mejor agradeceríamos algún ejemplo o algún consejo extra que tú nos puedas facilitar bajo tu experiencia. A ver, en este caso, porque hablábamos de Google Ads, pero bueno, al final, como canales para realizar este tipo de campañas, por ejemplo, algo que normalmente no se piensa, a lo mejor no se contempla es realizar campañas en otros países, pero con nuestro mismo idioma. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos productos que sean de tipo educativo, es decir, que ya tengamos contenido generado en nuestro propio idioma, perfectamente se pueden hacer campañas en el extranjero y podemos segmentar con gente que sea de ese tipo de habla. Es decir, nosotros tenemos un producto de tipo educativo en español y queremos hacer campañas en Estados Unidos para gente de habla hispana. O queremos hacer un tipo de formación que es interesante aquí y que puede tener buena acogida en Europa, pero solo queremos que este tipo de anuncio se le muestre a gente que hable nuestro idioma. Pues en ese sentido sería hacer una campaña con una ubicación por el país que nos interese y luego a la hora de elegir el idioma, importante elegirlo que sea el castellano. Y en el sentido inverso pasa lo mismo. Si nosotros tenemos un producto aquí en España, pero nuestro público es sobre todo extranjero, podemos hacer lo mismo. Dentro de la ubicación marcamos España como la ubicación geográfica preferente y luego dentro de los idiomas segmentamos aquellos que nos interesen con anuncios específicos en ese idioma. Ni Google ni Facebook nos va a dar problema y al final podemos llegar a gente que no tenga nuestro mismo idioma, pero sin necesidad de configurar una nueva página web ni nada de eso. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es adaptar la comunicación. Si nuestro público es inglés, que sea en su idioma. Y que, o por ejemplo, si hay determinadas palabras que ellos no utilizan o si hay determinados productos que ellos buscan aquí y que no se venden, pues hay determinados productos que el público inglés consume, pero que aquí en España no se vende de forma normal. Pues sería un importante nicho de mercado poder importarlos y venderlos aquí. Y al final puede ser un tipo de campaña internacional porque el público al que vas no es el que se encuentra propiamente aquí en España. Todo el tema de turismo es una forma de aprovecharlo. Claro, bueno, y también hay que tener cuidado porque nosotros eso también lo advertimos cuando hacemos consultoría, el tema de que, bueno, pues que las palabras son las mismas, pero a veces la forma de utilizarlas en Latinoamérica no es la misma
y entonces hay que tener cuidado y saber cómo se llama eso allí para que se pueda buscar. Evidentemente, para alguien latino le va a ser muy fácil leer nuestra página web, pero hay que tener esa picardía de para poder posicionarnos mejor saber cómo se llama. Igual que el inglés, pues que no siempre el Google Translator nos puede hacer un flaco favor a la hora de las traducciones, que hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, nos van llegando preguntas y nos pregunta Federico si tienes algunos tips para campañas B2B. Para las campañas B2B, creo que de lo más importante sería la segmentación, que es muchas veces la duda que se genera, porque al ser un público tan profesional, parece que solo o te puedes ir a LinkedIn, donde puedas segmentar por cargo, que normalmente las campañas, desgraciadamente, te van a salir más caras, pero sin embargo en AdWords también es posible. Entonces, el primero sería que realmente analizaras la demanda y luego también que buscaras, ¿cómo se dice? Si muchas veces no detectas qué keywords son las de tu público B2B, porque es muy complejo, por tema de audiencias, pero sobre todo utilizando las segmentaciones por edad para intentar poder llegar a ese público más B2B. Al final es cuestión de ir haciendo filtros para que ese público sea más personalizado. Y luego también con lo que comentábamos antes, que me acabo de acordar de las palabras clave, hubo una vez que haciendo unas campañas en Latinoamérica nos las bloqueaban, por ejemplo, porque había un término relacionado con trabajo social que allí no lo permitía. Entonces hay veces que nos vamos a encontrar problemas con temas que aquí no son muy básicos, cuando allí no es así. Y luego también lo que comentaba antes del pensamiento que tienen ellos por su cultura, cuando hagamos una página web perfectamente la podemos traducir, pero por ejemplo también se nos han dado casos donde la estructura de la landing, había veces que poner la banderita con el idioma español o poner que era un producto español, dependiendo del tipo de público, generaba mayor ratio de conversión o menos, porque había algunos que les daba igual, no necesitaban saber que el producto era español para comprarlo, pero sin embargo otro tipo de público más cercano sí que lo demandaban porque para ellos era más sinónimo de calidad o no. Entonces, a la hora de estructurar las landing cuando se realicen, hay que también tener ese pensamiento no solo a nivel de idioma, sino a nivel de qué contenido le va a hacer falta, porque igual a un español le puedes contar unos detalles o le puedes poner la bandera y se siente identificado, pero sin embargo a otros no, son más de no, necesito los botones, los términos legales, que esté claro el término de pago, por ejemplo, y ya está. Perfecto. Ramón nos pregunta ¿cómo podríamos conocer cuáles son los principales buscadores en cada mercado? A ver, normalmente Google, si no me equivoco, te suele decir en qué países tiene, o sea, en qué países puedes lanzar tus campañas. Además, como hay veces que te lo muestra en fase beta, entonces hay que tener cuidado porque significa o que lo está implementando, o también es posible que si leéis en algún sitio que está en fase beta, ahora mismo ya esté disponible. Entonces, Google normalmente te suele indicar dentro de su centro de soporte en qué países puedes hacer las campañas. Y luego, en el caso de que no te dé ese tipo de información, normalmente haciendo una búsqueda en Google por los más comunes, sobre todo con el... No te escuchamos. Yo al menos no te escucho. No te oímos, Luz. Ah, vale. ¿Ahora sí que me escucháis? Ahora, sí. Perfecto. A Victoria la estabais escuchando, es que yo no la escuchaba, Sí, por sí. eso no sabía. Perdona, Sí, Victoria, pues se oía. continúa. No, que eso normalmente Google te lo suele decir, pero por ejemplo, para el tema de Marketplace, ahí sí que es necesario hacer una búsqueda en profundidad para ver cuál es en cada sitio, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de Amazon y todo eso se utiliza mucho, pero hay marketplace exclusivos para productos que son más artesanales y que aquí no los conocemos, pero que allí se llevan una cuota de mercado enorme. Entonces, dentro de Google te los dice el propio, pero para Facebook, para Bing, habría que contemplarlo o en la propia plataforma o ya investigar, porque hay algunos que han salido nuevos y que allí se permiten, pero que a lo mejor todavía no ha llegado esa información aquí. Perfecto. Mira, Estela nos dice, aunque depende de la estrategia empresarial, ¿crees que actualmente las campañas shopping son mejores que las de búsqueda o display? Parece que el usuario clica más en este tipo de anuncios, especialmente en B2C.
Con el tema de shopping sí, pero también porque creo que al final se resume en las facilidades que le das al usuario. El usuario busca un Samsung Galaxy modelo tal y si el primero que ve resulta que es el suyo y va con el precio y la imagen le cuadra, es como que psicológicamente el match que hace es mejor y luego directamente le llevas prácticamente a que pague. Entonces, luego con los anuncios de búsqueda, normalmente no le solemos dar los pasos tan cortos, pero porque también en una campaña de búsqueda es muy raro que tú hagas un anuncio específico, sobre todo en e-commerce, con esa URL de ese producto. Lo haces por categorías. Haces una campaña de televisores, haces una campaña de frigoríficos, donde el usuario, por esa palabra clave, que encima no suele ser la del modelo que él está buscando, le llevas a una página que obviamente ese tipo de campaña puede funcionar, pero cuando queramos vender un producto específico, cuantos menos pasos le pongamos al usuario, mejor. En Facebook, por ejemplo, pasa lo mismo. Una campaña de tipo collection o de tipo carrusel con los productos directamente, que le aparezca el título, el precio y que le tenga que dar a comprar, a nivel de conversión va a funcionar mucho mejor que un banner que le lleve a una categoría general donde ya tiene todos los que él quiera mirar. Entonces, yo ahí sí que comparto la opinión de que a nivel B2C, por cómo está estructurada la información, también es más visual. Que tenga que leer o que tenga que ver a ver cuál de todos los resultados le aparece mejor. Creo que a nivel de shopping sí que funciona mejor para B2C. Vale, mira, Marina nos dice, disculpar mis preguntas básicas, pero bueno, la verdad que ha lanzado un montón. Si vemos que necesita una consulta más particular, pero bueno, te la comparto y tú nos dices. Nos comenta, he lanzado unos premios de cosmética y estoy pensando en hacer una campaña para toda Europa que dure un mes, que es el plazo para apuntarse, para que las marcas se presenten. ¿Crees que es suficiente? ¿Cómo debería de segmentarlo? ¿Qué presupuesto debería de tener? Vale. A ver, un mes creo que para tener datos está bien. O sea, a los 15 días más o a ver, normalmente a los 3 días ya debería de ver que la campaña está teniendo impresiones y clics. La ventana de conversión va a depender, pero bueno, yo creo que en torno a una semana, 15 días ya podría haber datos y un mes está bien. Aquí es importante, por ejemplo, que si ve que lleva mucho tráfico al principio, pero que no convierten, a los 15 días pare esas campañas de tráfico y haga más hincapié en el tema de remarketing o de conversión. En cuanto a presupuesto, hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, el coste de los términos que ella ponga, que eso con el planificador de palabras, el planificador de palabras clave lo podrá ver. Y luego, claro, toda Europa es muy amplio. Yo cercaría más por países, incluso por capitales. Porque al final sí que es verdad que es posible que al ser algo que son registros y que son premios, las conversiones sean mayores, me refiero, que no sean tan complejas, pero claro, si tiene un presupuesto, no digo mínimamente ajustado, pero que no sea demasiado amplio, lo debería de cercar más. Y luego, con el tema de las marcas, también cuidado, porque, bueno, no sé a fondo el proyecto como es, pero alguien, o sea, no es lo mismo alguien que trabaja para Astor que alguien que quiere comprar Astor. Entonces, en ese sentido, tiene que ver y analizar muy bien, ya no solo en las keywords, sino en el mensaje que ponga en el anuncio, que deje bien claro que eso no es para alguien que se maquilla de forma habitual y que es una usuaria de Astor, sino que es alguien que comercializa esa marca o que trabaja para esa marca. Eso también lo debe de tener en cuenta con este tipo de producto, porque suele pasar. Perfecto. Pues de No te oí. momento no tenemos más preguntas. ¿No me oís? Sí, sí, ahora A sí. ver, ¿me escucháis? Sí, se había Vale, cortado. vale, no Sí. sé qué pasa. Hoy he cambiado de ubicación y hoy estamos aquí experimentando un poco la conexión, o sea que os pido disculpas si no se escucha del todo bien. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro todo. No sé si, Marian, tú quieres hacerle alguna pregunta más o quieres añadir alguna cosa antes de finalizar. Bueno, yo quería agradecer nuevamente a Victoria su presentación, porque los términos en los que estás hablando no son sencillos para todo el público y la verdad es que la presentación que has hecho ha quedado muy clara, la vais a tener todos y bueno, pues lo dicho, creo que es una presentación muy
muy interesante como antesala a lo que es el programa Expande Digital y bueno, en Cámara somos un equipo de técnicos especializados y bueno, ya con experiencia en este área y bueno, creo que puede ser interesante que contactéis con nosotros y bueno, pues nuevamente trasladar el agradecimiento a Victoria y a todos los asistentes. Bueno, Victoria, pues nada, si surge alguna duda, te la trasladaremos, ¿vale? Pondremos tus datos de contacto incluso. Y bueno, pues seguro que a lo mejor yo creo que alguna solicitud del planificador, de las palabras clave, de alguna guía, algunos consejos, seguro que nos van a venir fenomenal a todos para, pues bueno, para poder entender mejor este tipo de herramientas. Y aún así, bueno, pues evidentemente siempre vamos a recomendar el hecho de que se dejen asesorar por especialistas y bueno, pues como en este caso vuestra agencia, para poder llegar al éxito, porque bueno, pues siempre intentamos hacer por nosotros mismos las cosas, pero al final nos damos cuenta que cualquier ayuda de un profesional siempre nos va a ayudar a alcanzar mejor el éxito. Sin más, para finalizar, pues bueno, nos gustaría agradeceros vuestra participación, por supuesto, en el coloquio, en nombre de todos, y recordaros que vuestra opinión para nosotros es muy importante, por lo que os vamos a solicitar, como no, que rellenéis la encuesta que os aparecerá cuando vayáis saliendo de la aplicación. Nos gustaría que nos dijerais si os ha gustado y, bueno, pues gracias a este tipo de encuesta podemos saber si estos contenidos son interesantes y sobre qué otras temáticas os gustaría que organizáramos los próximos webinars. Hemos publicado nuevos, de hecho ya tenemos prácticamente planificada toda la oferta hasta el mes de julio, los iremos publicando y para aquellos que sois suscriptores de nuestro boletín digital internacional, ayer ya enviamos una newsletter con todos los que van a tener lugar ahora en mayo. Os invito a que os suscribáis al boletín, os enviaremos también los que vamos a hacer durante el mes de junio. Y si no, bueno, pues ya sabéis que podéis recurrir a nuestra página web. En toda la parte del chat os hemos incluido todos los enlaces, así como también el enlace al programa Expande Digital, que esperemos después de toda esta situación pues podamos retomar con la normalidad que nos permita esta situación. También deciros que estamos muy contentos de recibir vuestras muestras de cariño y de apoyo en estos momentos en los que todos hacemos esfuerzos por seguir adelante, que nos reconforta muchísimo y que cuando vemos las listas de asistentes y vemos a nuestras caras conocidas, pues como os digo, nos reconforta mucho y a los que no os conocemos, pues daros la oportunidad de que cuando volvamos al modo presencial podamos ponernos todos cara y voz. Deciros que juntos lo vamos a conseguir y que ahora más que nunca, pues Cámara Valencia está con vosotros. Así es que nada, os emplazo a los webinars que tendrán lugar mañana y pasado y que podéis inscribiros a través de nuestra web. Gracias Victoria y Marian por acompañarnos esta mañana. Y nada, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Hasta luego.